¿Cuánto tenemos que agradecer a nuestro Dios? Amén. Cuánta bondad, cuánta misericordia. Tenemos que agradecerle. Tanto que nos ha soportado. Tanto que ha soportado a su pueblo desde siempre, desde los comienzos de los albores. Oh, ¿sabéis? Dios no es un amuleto, no es un fetiche. No es algo que podamos usar y tirar. No es algo a lo que podamos renunciar. Dios no es esa circunstancia que un día pues se atravesó en nuestros caminos. Dios es el que es el gran yo soy, el que nos amó. Y nos amó hasta que derramó de su máxima esencia, que fue la entrega de su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Evangelio básico pero trascendental que a veces pasamos por alto. Muchos se quedan en ese tipo de fetichismo, en ese tipo de quien lleva un amuleto encima. Hasta el pueblo de Dios en cierto tiempo cometió tantos fallos y tantos errores. La niña de los ojos de Dios, el pueblo escogido por Dios. Y nosotros debemos de aprender en cabeza ajena, porque nosotros no somos mejores que ellos en aquel tiempo. Y son tantas las cosas que nos enseñan los pasajes de la Biblia, son tantas cosas que nos enseña el pueblo de Dios a través de su trato en el tiempo en el que Jesús no había venido. Y son tantas las cosas que a través de ese pueblo y del trato de Dios con ellos podemos aprender para no cometer los mismos errores, que tenemos que estar verdaderamente atentos. Porque realmente la línea que nos separa, la línea es muy sutil y rápidamente podemos correr hacia el lado equivocado, podemos claudicar ante los deseos de la carne y podemos incluso perdernos en nuestros delirios religiosos. De ahí tantas atrocidades y tantas aberraciones. De alguna manera y en algún momento, muchas veces me he pasado a pensar que los designios de Dios son tremendos. No sabemos de qué manera está obrando ahora mismo, cómo hará o lo que hará o qué camino abrirá delante de nosotros, ¿no? Dentro de 5, 10, 20 minutos, un día, 2, un mes, un año. Pero lo que sí sabemos es que Él está ahí, controlando y tomando todas las circunstancias. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender y ser hábiles en esta forma de acercarnos a Dios. Y cuando digo ser hábiles para no dormirnos, para que Dios no nos encuentre durmiendo, no nos encuentre como las vírgenes insensatas, ¿verdad? Que daban todo por hecho y que solo le bastaba el día que vivían en sí, ¿no? Y que no importaba, que siempre sabían que tenían tiempo para hacer esto, para hacer aquello. Pues nunca más lejos de la realidad. La Escritura nos dice que tenemos que estar preparados en todo tiempo. ¿Sí o no? Y lo dice además para que nosotros entendamos de que realmente nuestra relación con Dios tiene que ser una relación que brote de nuestro amor, de la naturalidad de nuestra relación con Él mismo. O sea, nuestra necesidad es primordial, nuestra necesidad de Él es primordial para que nosotros podamos estar activamente conectados con Dios. Me gustaría que fuésemos al capítulo de Juan, capítulo 3. Sé que nuestro día a día es complicado, sé que hay muchas cosas a nuestro alrededor que intentan despistarnos, apagarnos, enfriarnos. Sé que el enemigo está activo constantemente y tiene una actividad tremenda porque tiene a gran parte de la humanidad, a una buena parte de la humanidad,
engañada y obviamente con un destino incierto. Y si realmente el Señor no cambia el rumbo de sus vidas y no se acercan a Él, pues todos sabemos a dónde irán a parar. Por eso que nosotros, teniendo este privilegio de poder haber conocido a Dios y de poderle haber reconocido en momentos terribles y trascendentales de nuestra vida, en momentos de verdadera necesidad, podemos comprender y entender ese gran amor al día de hoy, y debemos de estar clamando por amor a Dios en nuestra vida, por las almas que se pierden, por las personas que están ahí fuera y que están a nuestro alrededor y que realmente necesitan escuchar de tu testimonio, necesitan escuchar de lo que te está dando Dios, de lo que está llenando Dios tu corazón. Y obviamente esto puede ser posible si realmente tu mirada, tus ojos y obviamente tu relación con Dios es viable, es auténtica, es cada día lo más importante de tu día. Amén. Por eso en Juan, capítulo 3, verso 14 al 15, dice así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos versículos nos muestran un plan específico de Dios, mediante el cual Dios proporciona salvación a los pecadores y por el cual Dios nos ha proporcionado nuestra propia salvación. Nosotros hemos creído en Él. Nosotros estábamos perdidos. Cada uno de nosotros estábamos perdidos, ¿sí o no? Hasta encontrar a aquel que nos empezó a guiar, que nos sanó, que nos limpió, que nos puso en pie y que nos empezó a dar conocimiento de la vida. Al final, el propósito de Dios, como dice su Escritura, el fin de todo sermón es que temas a Dios y que guardes sus mandamientos. Y esto es el todo. Y ahí deberíamos de acabar todas las predicaciones y deberíamos empezar todas las predicaciones con esta realidad. Porque son tantas las cosas. Está el mismo pueblo evangélico tan agitado y tan desconcertado en ocasiones, que oímos tanto de todo y tantas enseñanzas que a veces nos confunden o nos generan aflicción, que a veces perdemos de vista el verdadero autor de nuestra transformación, que es Jesús. Porque si no es Jesús el centro de nuestra realidad, de nuestra vida, pues empezamos a mirar hacia otros centros, hacia otros lados, y empezamos a apartar nuestra mirada de aquel que realmente es el estandarte de lo que realmente somos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué comparo la serpiente con Jesús? Qué curioso, ¿verdad? A veces Dios hace cosas tremendas. Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce y todo aquel que mire a ella, aunque sea picado por las serpientes, mira a ella y es sanado. ¿Os acordáis? Y yo le digo, Señor, pero ¿qué tiene que ver la serpiente aquí ahora con toda esta historia, no? Realmente hay muchas cosas que no sabemos, muchas cosas que no entendemos, pero yo no sé lo que te ha podido picar en la vida a ti. Yo sé lo que me picó a mí. Y sé a quién miré, sé a quién encontré. Y Jesús transformó y cambió mi realidad, como la de muchos de vosotros y como la de muchos alrededor del mundo. Nos unimos a la iglesia a lo largo y ancho de este mundo, cuando alabamos, cuando adoramos, cuando compartimos la palabra de Dios. Y el centro tiene que ser el mismo en todas las predicaciones. El centro es Jesús, la mirada puesta en Él, nuestra vida eterna. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Amén. ¿Crees en aquel que fue levantado? De alguna manera, la serpiente se compara, ¿verdad? Esa serpiente que Moisés levantó en el desierto para que aquellos que miraran a ella fueran sanados y no muriesen, simboliza también esa cruz que levantó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos sabemos posiblemente esa similitud, ¿no? Ese simbolismo que tiene, ¿no? Ese plan, ¿no? De muerte expiatoria de Cristo, ¿no?
Todos aquellos que hemos sido salvados, no hemos entrado primero en la resurrección del Señor, ¿no? No hemos entablado una conversación antes de lo primero, que fue mirar hacia esa cruz y ver que Él realmente había muerto por cada uno de nosotros. Había sufrido, había pagado un precio incalculable, un precio indeterminado, para que tú y yo podamos a día de hoy tener vida y la podamos tener en abundancia y podamos atesorar ese gran tesoro y guardarlo con celo. Y que nadie, nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia en el mundo, ni la política, ni las cosas que pasan de día a día, ni los cambios en medio de las naciones, ni las circunstancias, sean cual sean, cambien nuestro parecer, cambien nuestra realidad. Hermanos, uno de los tesoros más grandes que ha tenido el pueblo de Dios a través de los años desde que Dios se reveló a Abraham ha sido precisamente eso, la fe guardada en el corazón. Y la fidelidad, la lealtad a ese gran Dios. Por eso que no podemos tener a Cristo como un amuleto, como muchos tienen en momentos de apuro. No podemos tener a Jesús como un fetiche, como algo a lo que acudir cuando nos equivocamos solamente, ¿no? Yo pienso que nuestro Dios, primero, creo que no le agradaría eso. Y segundo, creo que realmente no tendría sentido, pasaríamos a ser unos meros religiosos más, otros más que se unen a una religión, llámenle evangélica en este caso, y que realmente no tendría ningún sentido, porque realmente no acabaríamos de saber ni de conocer a este Señor que Dios levantó en esa cruz para que aquel que mirara a Él se sanara, fuera liberado y tuviera una vida nueva, resplandeciente, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier ataque, a pesar de cualquier guerra que se levantase contra cada uno de nosotros, a pesar de cualquier pesar. Nuestra mirada en Cristo Jesús, nuestra mirada hacia el cielo, donde está escondida nuestra vida en Dios. Conocemos muchos pasajes de la Biblia que se refieren a esta verdad, ¿sí o no? Él fue levantado. Y esa muerte en la cruz no es una muerte cualquiera, porque es una muerte por amor. Y es una victoria trascendental. Aquellos que conocemos la historia, obviamente sabemos que esa cruz quedó vacía. Sabemos que al Señor lo descolgaron de esa cruz, lo metieron en un sepulcro y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y realmente no uno ni dos dieron testimonio de eso, sino que fueron muchos los que dieron testimonio de eso. Y hasta nuestro día, hasta el día de hoy, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra revelación en la cual creemos y la cual nos está dando vida y en la cual también nos hace disipar dudas que vienen a nuestra vida por cansancio, por fatiga, por cualquier tipo de desgaste físico, emocional. Y humanamente hablando, tenemos que reconocer que somos verdaderamente imperfectos, aunque el Señor ya nos llama perfectos en muchas partes de su palabra. Si realmente andamos en ella, dice que vamos en camino de perfección, que muchos hemos sido perfeccionados, y lo dice como si ya estuviéramos completos en esa verdad. Y realmente la Escritura también dice que estamos completos en Él. ¿Acaso debemos de dudar de esto? Cuando dudamos es cuando realmente empezamos a almacenar amuletos. ¿Sabes? Uno de los problemas más grandes, como ya sabéis y como ya hemos dicho aquí reiteradamente, ha sido la idolatría a lo largo y ancho de toda esta historia en la que el Señor se presentó a su pueblo y peleó, de verdad, el Señor peleó grandemente contra esta sinrazón dentro de su propio pueblo. Era increíblemente una plaga, una peste, un veneno constante, cuando Dios estaba haciendo maravillas a su alrededor, cuando Dios mantenía de una manera milagrosa y genuina a su pueblo, no solo dándole victorias y salvándolos de una y otra cosa, y de una y otra maldad de muchos de los reyes que fueron bastante malos a la hora de reinar, no llevando el testigo que se les había dejado,
no llevando la verdad que se les había dado, ¿verdad? Cómo paulatinamente por los deseos de la carne se fue dejando de seguir la verdad. Y el pueblo se volvía una y otra vez a un u otro Dios diferente. ¿Qué más daba el nombre? El caso es que su corazón se llenaba de idolatría, de suciedad, de veneno y se apartaban de Dios. ¿Y qué traía eso? Sufrimiento. ¿Qué traía eso? Dolor. ¿Qué traía eso? Hambrunas, pestes, sequías. ¿Qué traía eso? Pues que muchas serpientes salieran y picaran y matasen a muchos, los desviaran del camino correcto. Me acuerdo de uno de los pasajes cuando el Señor le dice a Elías que se presentara delante del rey Acab y le dice: quedan 7.000 hombres que han sido fieles, que no se han dejado doblegar. Todos conocéis que hubo una gran sequía y fueron muchos los que murieron de hambre dentro del pueblo. Fueron muchos los que se volcaron a adorar a otros dioses aún encima de esa sequía, pero fueron muchos los que no doblaron sus rodillas y que les daba igual, que fallecieran, pero ellos nunca iban a renunciar del Dios verdadero. Y dice el Señor a Elías que fuese y se presentase. Todos conocéis el pasaje, no lo voy a leer ahora, me viene ahora a la cabeza, para que realmente se enfrentara a los 400 profetas de Baal y a los otros 400 de Asera, y allí mostrar el poderío de Dios para que el pueblo de una vez despertase de todas sus iniquidades, de todas sus dudas, de toda su idolatría, y de que es más importante nuestra vida eterna y más larga que nuestra vida natural, que es muchísimamente más débil y más corta. No sé los años que viviremos en esta tierra, tú y yo, pero todos sabemos que debemos de morir, ¿sí o no? Y presentarnos delante de Dios. Y esa es la vida que debemos de anhelar y atesorar, porque esa es larga, es una vida sin fin. ¿Entendemos esto? Es una vida eterna. Por eso la Escritura nos habla en ese término de que Dios quería de alguna manera que viéramos a Jesús como esa estatua, esa serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, ¿no? Y a día de hoy muchos son los que rehúsan mirar para ella y son picados por 1000 serpientes de todo tipo para que obviamente o se desvíen o simplemente mueran en el intento, ¿no? Pero ahí está, la cruz sigue levantada, aunque sabemos que el Señor resucitó, pero para muchos aún sigue siendo una realidad y un motivo de expiación, y Cristo aún sigue ahí pagando ese precio por cada uno de los que aún no se han salvado. Nuestra es la responsabilidad. Tú tienes esa responsabilidad, yo tengo esa responsabilidad. Reconciliar al hombre con Dios, lo sabemos, lo hemos hablado hasta la saciedad, ¿sí o no? Comprométete con el Señor. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra verdad. Comprométete. Al pueblo evangélico de hoy le falta compromiso en esa área. No importa que quedes mal, no importa que te vituperen, no importa que pierdas prestigio, no importa que te insulten, no importa que no te miren, no importa que dejen de ser tus amigos. Habla de lo que hay en tu vida, habla de la verdad de Dios, habla de lo que significa la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, qué es lo que hizo en tu vida y qué es lo que puede hacer en la vida de los demás. Así como le dijo el Señor a Nicodemo. Vamos a leer ese pasaje que leímos antes en Juan capítulo 3, 14, 15. Era una contestación de Jesús a Nicodemo después de haberle buscado en la noche, en la oscuridad, ¿no?, para poder hablar con el Señor. Y el Señor le contestó de esa manera. Y aquí el Señor en Juan 6, 51... dice así: yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan,
vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hace un poquito hemos tomado vino y hemos tomado pan, que es símbolo de la sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, y el pan es símbolo de su cuerpo. ¿Sí o no? La palabra de Dios en Corintios dice: pruébese cada uno a sí mismo, tome también del pan y de la copa. Necesitamos estar constantemente probando lo que realmente creemos y lo que realmente somos delante de Dios. Y realmente esto confirma, ¿no?, que de alguna manera somos partícipes de lo que ocurrió en ese día. Y somos partícipes no solo de que fuimos salvados, sino de que también Jesús lo hizo por nosotros. Porque Él es el pan de vida. Y la Escritura dice que si comiéramos este pan, viviremos. Pero no unos días, una semana, unos meses, hasta que muramos en la carne. No, dice, vivirá, ¿para qué? Para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y a día de hoy esto sigue vigente, sigue vigente. A día de hoy el Señor Jesús sigue muy presente en la vida de muchos de aquellos que le son fieles. Otros lo usan o lo utilizan de alguna manera, porque os voy a contar una pequeña historia ahora acerca de lo que pasó con esa serpiente. Con esa serpiente de bronce que sanó y que fue levantada y que se guardó en su momento. Pero nosotros no debemos caer en esos errores tampoco. Aquel fue un momento histórico, fue un momento trascendental y fue propiciado por algo en concreto. Así como cada paso que Dios da y cada circunstancia y cómo se está moviendo el mundo y lo que está pasando en él, así el Señor está cumpliendo sus propósitos, sus promesas, sus profecías y sus tiempos. A nosotros nos ha tocado vivir en este. Por eso debemos de estar atentos a esta verdad, obviamente, ¿no? Porque Él ha dado su vida por el mundo entero. No ha dado su vida solo por nosotros, la ha dado por todo aquel que le quiera reconocer como Señor y Salvador del mundo. Y eso autoriza a cualquiera que se vuelva a Él a ser hijo de Dios como tú y yo lo somos. Amén. Qué bueno. Nos acordamos de eso. Por eso este decreto, digámoslo así, desde la eternidad, que fuera la gran propiciación y satisfacción por el pecado del hombre, sería el pago por medio de un todopoderoso sustituto representante de la enorme deuda que el hombre tiene con Dios. ¿Eras deudor? ¿Tenías alguna deuda con el Señor? Y te pregunto, ¿a día de hoy la sigues teniendo? ¿Hay algún resto? Somos deudores. Siempre hemos sido deudores y seguiremos siendo deudores de ese gran amor. Por eso que así como pagas tus deudas y así como realmente te es necesario hacerlo, esta es una deuda que no te puedes permitir el lujo de dejar de pagar. El amor que Dios te da cada día y el amor por el que Dios te ha limpiado y te levanta a través de tus transgresiones, a través de tus pecados. Y cuando realmente sabes muy bien en tu mente y en tu corazón que te alejas de Él con tus acciones, Él sigue pagando. Él sigue derramando y Él sigue limpiando y perdonando cada una de nuestras vidas. Lo sabemos ciertamente, ¿a que sí? No podemos engañarle, no podemos burlarle, ¿sí o no? No podemos. Sabemos que Dios lo ve todo. Sabemos que si algo es Dios, es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Y sabemos que aunque la gente no nos vea y estemos en la soledad más absoluta, ahí está Dios. Y no solo está por fuera, sino que es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y descubrir la oscuridad en el rincón más profundo de nuestra alma. Por eso la palabra de Dios nos insta a que realmente entendamos que esta deuda es, al fin y al cabo, es una deuda buena, por así decir.
La Escritura dice que no debamos nada a nadie, tan solo amor unos a otros. Y cómo no, a nuestro Señor. Por eso que somos deudores. La palabra de Dios dice que no es sabio pedir prestado, porque el que pide prestado es esclavo del que presta. Y todos conocemos lo que significa eso, ¿sí o no? Sentirte asfixiado, sentirte esclavizado, sentirte con el deber y la necesidad de pagar sí o sí, porque si no hay mayores consecuencias. Pero deberle el amor a los hermanos y deberle el amor a Dios es algo que debe salir de lo más profundo de nuestro conocer, de nuestro corazón y de nuestro saber y de nuestro conocer. Por eso no debemos de tener al Señor como un amuleto. Y digo esto porque el pueblo de Israel llegó a ser tan ignorante de la presencia de Dios y tan incapaz de poder asimilar lo que Dios estaba queriendo decirles para que obedecieran, que una y otra vez erraban. Y no lo hacían por hacerlo, lo hacían por verdadera ignorancia, porque asimilaban que podían llevar una vida paralela diferente a la que Dios les estaba mandando llevar. Dios escogió a ese pequeño remanente para ser un pueblo diferente entre todo el mundo, en medio de todas las naciones del mundo. Y ese pueblo a día de hoy sigue siendo el remanente de Dios. Y nosotros fuimos injertados en esa vid, en ese árbol. Fuimos injertados en la familia de la fe. Y esto, hermanos, debe de ser muy importante para cada uno de nosotros. Por eso me gustaría que cogieseis 2 de Corintios, capítulo 5, 21. Juan, que Dios te bendiga en tu trabajo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Cuando Cristo murió en la cruz, nuestros pecados fueron depositados sobre Él. Fue hecho pecado por nosotros. ¿Entendemos esto? Pues vamos a leer. Fue hecho maldición por nosotros. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, alguien que por salvar a unos miserables como nosotros, alguien santo, alguien sin pecado, alguien limpio, alguien con todo el favor de Dios, decidió darse a sí mismo para que nosotros hoy pudiésemos tener la oportunidad de vivir por encima de cualquier circunstancia, de vivir por encima de cualquier necesidad y de solamente tener presente que esto se lo debemos a nuestro Señor y Salvador. Y de esta manera recibir la fuerza, la energía, la vitalidad y la capacidad que eso supone en nosotros cuando nos damos cuenta de eso. Dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, por ti y por mí. De alguna manera estábamos usando el martillo y los clavos de los romanos y estábamos con aquella lanza clavándole el costado a nuestro Señor y Salvador, porque Él estaba muriendo por cada uno de nosotros y nosotros de alguna manera también realmente fuimos partícipes de ese sacrificio, pero ese sacrificio no era en vano. Ese sacrificio estaba predeterminado por algo mucho más importante que levantar a su Hijo Jesucristo en aquella cruz. Sabía que el mismo Jesús que sudaría gotas de sangre, que ese día era un día trascendental en su vida, que sufriría antes de obedecer esa orden, esa voluntad de Dios. La Escritura en los Evangelios habla como una noche bastante larga en la cual Jesús pide a sus discípulos que oren. Se lo dice a varios y todos conocemos la historia. Bajó el Señor y ¿qué pasó? Dormimos demasiado. ¿Sí o no? Nos cansamos mucho. Nos fatigamos demasiado con las cosas de la vida. El Señor conoce nuestra fragilidad y nuestro desgaste. Pero dice que volvió la segunda vez y ¿qué pasó? No, lo mismo. Lo mismo, ojalá no fuera lo mismo, pero lo mismo. Tenemos esa tendencia
a dormirnos en los momentos trascendentales de nuestra vida. ¿Sabes? Algo que me llama la atención de la parábola de las 10 vírgenes es que había 5 que estaban dispuestas a velar, que estaban dispuestas a guardar y a tener en cuenta, muy en cuenta, que el Señor podría sorprenderlas en cualquier momento y que sus lámparas no deberían de estar vacías, deberían de estar llenas, encendidas, llenas de aceite y encendidas. Las otras no le dieron importancia a esto porque sabían que su Señor era un Señor benévolo y que tendrían tiempo, quizás. Ellas, sin saber, sin conocer, sin entender. Hay un refrán en esta tierra que dice: la ignorancia es muy atrevida. ¿Nunca oísteis a alguien que habla de todo y todo lo sabe? ¿Quién puede hablar de todo, saber de todo y entenderlo todo? Nadie. Por eso ese refrán es para estas personas. La ignorancia es muy atrevida, porque los ignorantes hablan de todo, todo lo saben, todo lo entienden. Y no discutas con ellos, porque son capaces incluso de pegarte, si no les das la razón. Y te pueden hablar de cualquier cosa sin estudiarla. No importa que tengan datos o no. Hablan y hablan y hablan. Nosotros no debemos de ser así. Amén. Nosotros debemos de conocer el propósito de Dios. Por eso Gálatas 3:13 dice prácticamente lo mismo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En cierta manera, los judíos no llegaron a entender que este podría ser su Mesías, porque realmente estaba siendo colgado en un madero. Y este verso habla acerca de que, claro, como un Mesías, solo los malditos eran colgados en los maderos que hacían los romanos, ¿verdad? En esas cruces donde aplicaban sus tremendos y terribles castigos. No solo Cristo murió crucificado, fueron miles de judíos los que murieron crucificados en aquella época. Pero el Señor expuso a su Hijo colgado en ese madero para pagar nuestra culpa, para que nuestra maldición, la que nosotros, oh Dios, teníamos encima, Él la pudiese quitar de nuestros hombros. Él era el Cordero sacrificial. Todos hablaban en aquel tiempo para que sus pecados fueran perdonados, sacrificaban animales, pero este fue el último sacrificio, ya no más, porque el Cordero de Dios, sin mancha, moriría por cada uno de nosotros. Por medio de su muerte compró nuestro perdón, nuestra redención. Es evangelio básico, y es algo que debería realmente estar en nuestra mente constantemente. Él compró nuestra redención absoluta. ¿O creéis que aún tiene algo más que comprar? Sirvámosle de todo corazón, reconozcamos lo que hay que reconocer cada día en nuestra vida delante de Él. Acerquémonos corriendo al trono de la gracia. Números 21:9 dice así: Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Antes te decía, ¿te ha picado alguna serpiente últimamente? ¿Te ha mordido algo? ¿Hay alguien que te haya inducido a algo? Mira hacia el Señor Jesús. Porque así como ellos miraron a la serpiente, nosotros tenemos que seguir mirando al Mesías. En cierta ocasión, a mí me gustan los animales. Todos sabéis que me gusta la naturaleza, me gustan los animales. Y he levantado muchas piedras en el monte para ver un animal o otro, ¿no? Y he encontrado serpientes. En una ocasión en Aguiño, pues vi una piedra allí que me gustó. Bueno, esta piedra, debajo tiene que haber algo aquí. Enca estaba allí en la orilla de la playa, él no se enteraba de nada. Y mira que había piedras allí, podría haber levantado cualquiera piedra. Pero aquella piedra me gustó. Y fui allí y levanté aquella piedra. Y debajo de aquella piedra había una víbora. No era pequeña, os lo garantizo. Rápidamente puse la piedra en su sitio otra vez. La víbora estaba quietecita, la puse en su sitio otra vez.
yo no sé lo que te puede picar en tu vida, en el día a día. No sé la piedra que puedes levantar. No sé a veces la estupidez que podamos llegar a hacer para que algo nos llegue a lesionar, o nos llegue a enfermar, o nos llegue a empujar hacia otro camino que es el que el Señor no quiso que anduviésemos. No sé. Yo sé que en ocasiones, no solo yo ya sabía que debajo de una piedra podría haber serpientes. De hecho, cuando las levanto con precaución. Y esa la levanté con precaución también. Pero obviamente cuando la vi, pues bueno, obviamente me aparté, me asusté y bajé la piedra con cuidado. Una para no hacerle daño y otra para dejarla estar tranquila, obviamente, ¿no? Pero en ocasiones, cuando hacemos las cosas sin pensar, podemos recibir un daño. A día de hoy hay antídotos, que lo sepáis, por si os pica alguna serpiente. En Aguiño hay serpientes, en Corrueda hay serpientes, hay víboras. ¿Eh? No, bueno, la picadura de una serpiente, de una víbora de las que aquí hay, posiblemente te diera tiempo de llegar al hospital, porque el veneno es lento. Pero obviamente si dejas pasar el tiempo se cangrena, entonces hay que ir, pues tienen antídotos en los hospitales, ¿vale? Os lo digo por si tenéis la mala suerte de encontraros con alguna y algunos pica. No va a estar la serpiente de Moisés levantada allí. Tenéis que mirar para el Señor y correr hacia el hospital. Pero primero mirar hacia el Señor. Amén. Te digo porque no es la primera que me encuentro, ¿vale? Y mucha gente, las serpientes no pican porque sí, ¿vale? Muchas veces o las molestamos o las pisamos o hacemos cosas irresponsablemente. Y en nuestra vida normal y natural, y simbolizo esto para que entendamos que realmente nosotros como hijos de Dios tenemos que ser cada día mejores en todo. En nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, obedecer al Señor. Amén. Enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, hablarles bien, que salgan palabras coherentes, hablarle a nuestros vecinos, mostrarle nuestra fe a través de nuestras obras también. Sabemos que la fe es por gracia y es por pura misericordia de Dios en nuestra vida, pero obviamente esto tiene un resultado en nosotros, o debería tenerlo, para que no se vuelva una fe infructuosa, como dice en Santiago, ¿no? Para que nuestra fe no sea una fe muerta. ¿Para qué sirve la fe muerta? ¿Para qué? Si está muerta no sirve absolutamente para nada, ni siquiera para salvarte. Por eso, obviamente, aunque la fe y la salvación no es por obras, sabemos que la fe que nos ha llevado a Dios y la gracia de Dios que nos ha salvado nos lleva a ser prudentes, a ser obedientes, a hacer las cosas conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Y esto tiene que verse en tu vida, en cada vida de los que aquí estamos. Por eso la Escritura dice que alguno al cual mordía miraba a aquella serpiente de bronce y vivía. Tremendo, ¿no? Pero realmente vamos a ver lo que ocurrió después, unos años después. Muchos de aquellos fueron víctimas de mordeduras, pero miraban y se curaban, y gracias a eso no murieron. Muchos no murieron. Vamos a ir a Reyes, Segunda de Reyes 18:4, y vamos a ver qué pasó en Segunda de Reyes 18:4. Dice que el rey en aquel momento, que era el hijo de Asad, que también dice la palabra de Dios que hizo lo bueno delante del Señor. Dice que él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera e hizo pedazos, mirad, la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Terrible. ¿Pero por qué? ¿Qué le había pasado? Pues os lo digo rápido además, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Mira,
cualquier cosa puede levantarse delante de nosotros como un impedimento para revelar la presencia de Dios en nuestra vida y pasar a estar adorando a cosas raras y a cosas que nos parecen incluso buenas o que son de Dios, pero que al final realmente no lo son. La serpiente fue levantada para un momento puntual en aquel tiempo, pero sin embargo aquella serpiente fue guardada y alguien por algún motivo o por alguna razón le dio la idea de ponerla en algún lugar y ofrecerle incienso y mirar hacia ella en un tiempo ya que no servía esa realidad, porque fue levantada para lo que fue y para el momento puntual por el que fue levantada. ¿Sí o no? Aquí la palabra de Dios dice que la está comparando con aquellos lugares altos donde quebró imágenes de otros dioses, donde cortó símbolos de otras diosas, a las cuales el pueblo de Israel adoraba y dice que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, el líder, el siervo de Dios en aquel entonces, porque hasta entonces ellos tenían aquel símbolo como una especie de idolatría. Nosotros no podemos caer en esas cosas. Amén. Ten cuidado con este tipo de cosas. Hubo un remanente que en su momento empezó bien, pero por la razón que sea se empezó a turbar y llegó a cosas que realmente no agradaron a Dios. Y nosotros podemos caer en el mismo error. De ahí estar muy cerca de Dios con la mente muy clara en este sentido y de tener una comunión diaria con el Señor. Hermanos, nos reunimos en el lugar como este, somos una congregación pequeña, pero recibimos palabra de Dios como para poder entender y comprender que realmente lo que nos está diciendo Dios es verdad, y realmente también reconocer que nosotros tendemos hacia el mal. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra carne tiende siempre hacia el mal. Y tiende hacia el mal porque aún está esa distorsión, pero tenemos la suerte de haber recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Y haberla aceptado, ¿para qué? Para que nos dé luz, y esa luz alumbre nuestros caminos, alumbre nuestros pasos y podamos ver lo que hay delante de nosotros y decir sí o no a esa realidad. Amén. No adores a nadie que no sea el Señor. No levantes ningún tipo de amuleto, no lo tengas en casa, ni hagas del mismo Jesús ese amuleto. ¿Sabéis? Me estoy acordando, quiero que me entendáis bien. Hay muchas cosas que nos pueden despistar y distraer. Y hay muchas cosas que podemos dar por hechas, cuando el Señor ya nos ha dicho que para que sucedan tenemos que obedecer ciertas cosas. En una ocasión, sacando el carnet de conducir, mi madre me metió un ajo en el bolsillo. Todos los que vivimos en este pueblo sabemos que nuestras mamás, aunque siendo católicas y teniendo que haber sabido cosas como las que os estoy hablando ahora, pues bueno, sabemos que la Iglesia Católica no usaba demasiado, ni usa demasiado la Biblia, ¿sí o no? Ellos tienen un Dios conforme a su imagen y semejanza, y los que la usan de verdad, pues hacen lo que les da la gana, en ese sentido. Por eso que si nosotros tenemos el privilegio de tener la Biblia, pues tenemos que saber que estas cosas no pueden ser así. Me dice, lleva este ajo para que no suspendas. Y por lo que lo sé, mamá, no sé qué, no sé qué. Porque yo, obviamente, el ajo olía que apestaba. Y me metí el ajo en el bolsillo y tira para hacer el examen. Y nada, obviamente suspendí. Y el ajo y la madre que trajo al ajo. Y yo, este ajo no vale para nada. Y tiré el ajo y dije, mira, lo mejor es estudiar bien. Y yo de aquella no tenía en mi corazón la creencia que podía existir Dios, ¿no? Y siempre tuve una esperanza a poder conocerle. Pero obviamente en aquellos momentos no le buscaba. Pero sabía que sin estudiar no iba a sacar el examen. Que ni ajo, ni aja, ni cabeza de ajo, ni nada de nada. Ni pata de rana, ni pata de conejo. Y allí había de todo, la gente llevaba de todo, os lo puedo garantizar. No sé a día de hoy lo que puedan llevar o no, pero esas cosas antes pasaban y pasaban mucho. Y pasaban más de lo que creemos. Por eso que es muy fácil
vincularnos a ese tipo de cosas, ¿no? Y el evangelismo de hoy, el evangelio de hoy y las iglesias evangélicas de hoy no están exentas de esas sutiles realidades. Cuidado. Amén. Cuidado. ¿Por qué os digo cuidado? Bueno, pues porque realmente cualquier cosa nos puede despistar. La Escritura dice que los deseos de la carne no son de Dios y pueden pasar a ser idolatría también delante del mismo Señor. Podemos estar creyendo que estamos haciendo algo para Dios y se convierte en algo que nos está perjudicando la vida. Dentro de la obra de Dios, de las distintas obras sociales en las que he estado sirviendo al Señor, me he encontrado de ese tipo de personas. La actitud a la hora de hacer las cosas es lo que cuenta. Y en ocasiones la actitud de muchas personas, creyendo que están haciendo cosas para la obra de Dios, piensan que pueden hacer lo que les da la gana y comportarse de cualquier forma, como les dé la gana. Y no, si estás haciendo algo para Dios, se supone que esa obra ya la ha puesto Dios ahí de antemano para que tú andes en ella, ¿sí o no? ¿Pero con qué? Con la actitud correcta que Él pone en tu corazón y que Él dispone en tu vida. Y cuando hablo de las obras de Dios, hablo de tu propia vida y de dónde andas, de dónde estás, de dónde vives, las relaciones que tenemos. No podemos llevarla a Cristo al corazón de nadie si nuestra vida es un fracaso, si están viendo que nosotros somos un fracaso, si estamos diciendo palabras que no corresponden con la realidad de nuestra fe. Si estamos haciendo cosas que también distorsionan nuestra fe, si estamos mirando o poniéndole incienso a cualquier tipo de serpiente que que no queremos que nos pique. Eso ya pasó. Nuestros ojos tienen que estar clavados en el Señor. Por eso me gustaría, para acabar esta predicación, que fuésemos a Colosenses capítulo 3. Él nos puso la vida eterna al alcance de todos nosotros. Él fue levantado en esa cruz y el hombre que mire por fe hacia Él, hacia ella, recibirá el socorro oportuno, el perdón oportuno, lo sabemos, ¿no? Nosotros lo hemos hecho. ¿Sí o no? Y Él es nuestra piedra angular, donde debemos de edificar nuestras vidas. Él no es nuestra piedra de tropiezo. Muchos tropiezan en el Señor porque se les predica un evangelio tóxico, diferente. Un evangelio que todo lo permite. Y acaban siendo evangélicos que creen que todo les es permitido y obviamente nunca más lejos de la realidad. No podemos estar cerca de Dios por interés solo, tenemos que estar por amor. Y un amor que fluye de ti, que no fluye del pastor, que tiene que estar buscándote, llamándote, animándote. No. Eso puede hacerlo en momentos puntuales donde hay algún problema puntual, como aquella serpiente en aquel desierto. Pero tú puedes acercarte a Dios, porque Dios está en todos los lugares, en todos los sitios. Amén. Y puedes hacerlo de la manera que lo dice la palabra de Dios. Dice así la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿habéis resucitado con Cristo? Amén. Así sea, ¿no? Quiere decir amén, ¿no? Así sea. Amén. Dice, buscad las cosas de arriba. No nos quedará muy lejos de eso, muy alto. En ocasiones pienso, Señor, estas cosas nos quedan muy altas aún para nosotros, pero el Señor nos hace ver que no, que están tan cerca de nosotros como lo estuvo el Señor el día que nos salvó, como lo está el Señor el día de hoy. Cuando pedimos guía y dirección, buscar las cosas de arriba. Y ahora dice, ¿dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Es
la verdadera oportunidad que tenemos a día de hoy de poder seguir agradando al Señor, siéndole fieles, siéndole leales, no poniendo a nadie que no sea Él delante de Él, de creerle de verdad y de llevar el Evangelio a su pura dimensión real y verdadera, que es la práctica de Él. Practicar el Evangelio es lo que nos unirá cada día más al Señor. La fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mis obras por mi fe. Seguiremos cometiendo errores, lo sé. Y en ocasiones habrá serpientes que nos quieran picar, lo sé. Seguiremos siendo negligentes, lo sé. Seguiremos tomando decisiones erróneas, lo sé. Tengo dos nombres en la mente constantemente últimamente y no sé por qué. Saúl y David. Los dos hicieron cosas feas. Pecaron. De una manera atroz, bárbara. De un tiempo aquí son dos nombres que continuamente están en mi cabeza. Y creo que es para que vea la diferencia no de su pecado, que era cualquiera de los pecados que cometieron ellos, eran pecados que no había que hacer, pecados que no había que cometer, pero sí la reacción de uno y otro, de sentirte mal cuando verdaderamente pecas, cuando verdaderamente has errado, no esconder tu pecado, no esconder lo que esto significa para tu vida espiritual, porque el mismo rey David dice, mientras encubrí, ¿qué? ¿Qué pasó? Y eso que él lo decía de una forma normal y natural, en el sentido de que su cuerpo estaba abatido, pero no solo se abate nuestro cuerpo, sino nuestra relación con Dios. Y si algo levantó a David, aunque él recibió la justa corrección de su pecado, durante su vida lo pagó con creces, su corazón se volvió y expuso su pecado delante de Dios. O sea, levantó sus ojos al Altísimo, como aquellos que miraron a la serpiente de bronce y sanaron en aquel momento, no los que prendieron incienso, que estos lo único que hacían era encubrir sus pecados y hacer lo que no tenían que hacer. Amén. No encubras tu pecado y ten siempre en tu mente y en tu corazón que no practicamos ninguna religión y no tenemos ningún tipo de amuleto ni símbolo que se ponga delante de aquel que nos salvó. Amén. Hemos usado el pan y el vino como símbolos de algo importante, pero no veneramos tales cosas. Lo hacemos como un recordatorio, sin más, ¿verdad? Pero no nos postramos delante de nada, de ninguna imagen, de ningún tipo de amuleto y de cosas. Quiero decirlo bien alto para que este verso quede grabado en tu corazón, que si has resucitado de verdad con Cristo, busca las cosas de arriba, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios, allí está Él. Y buscar las cosas de arriba no es otra cosa que abrir tu Biblia, ponerte a hablar con el Señor, leerla, escudriñarla y tomar la porción diaria. No te empaches tampoco, ¿vale? Porque empacharse tampoco es bueno. Pero sí toma tu porción diaria, tu aliento en Dios. No hagas otra cosa que no sea respirar aire de vida. Quiero que cierres tus ojos
y que si Dios te ha hablado por alguna de las palabras que hoy se han pronunciado aquí, abras tu corazón y se lo expongas a Él. Y le digas, Señor, aquí está mi corazón. Aquí está lo que soy, aquí está donde estoy errando, aquí está donde me he despistado, aquí está el camino que he tomado que no tiene nada que ver con el que tú me dices que tome. Señor, no quiero estar pensando que estoy en ti cuando estoy más lejos de ti que nunca. Por eso, Señor, quiero volver al camino, no quiero ocultar nada, no te quiero ocultar nada en mi corazón, Señor Dios. Porque mientras oculto, Señor, todo aquello que ensucia mi vida, Señor, mi cuerpo envejece. Oh Dios, mis huesos se tornan frágiles y débiles, oh Dios. Por eso, Padre, en esta mañana, Señor, si alguno de nosotros, Señor, ha cometido, Señor, cualquier cosa que no te ha agradado, Señor, hoy nos volvemos a ti, Señor, como lo hizo el rey David, y nos arrepentimos de todo corazón, Señor Dios, no justificando aquello, Señor, que no tiene justificación ninguna, sino queriendo hacer lo correcto y buscando la forma de hacerlo para quedar a cuentas contigo, Señor Dios. Padre amado, perdónanos si por algún momento te hemos tenido como un amuleto más, como un fetiche más, Señor Dios. Perdónanos si por algún momento, Señor Dios, lo que creíamos saber de ti se convirtió en una religión absurda, Señor. Padre amado, en el día de hoy te hemos alabado y adorado de todo corazón y hemos escuchado tu palabra atentamente, Señor. Queremos que tu palabra es verdad. Lo creemos, Señor, de todo corazón, Señor Dios. Y queremos llevarla a la práctica. Padre, cuando salgamos por esa puerta, una vez más, las cosas que hemos dejado ahí estarán ahí. Y tendremos que seguir luchando y peleando contra ellas. Haznos dignos, Señor Dios, de la muerte de tu Hijo Jesús. Haznos dignos de esa sangre derramada por nosotros para que tengamos hoy vida y vida en abundancia, Señor. Padre, sabemos que tú eres fiel y grande en misericordia, como se ha visto esta mañana, por cuanto estamos aquí de pie y respiramos ante tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, seas levantado por siempre. Amén.